al carro que se está moviendo. Ojo con esa frase. De 266 metros por segundo. Y ángulo con respecto al horizontal de 14.9 grados. Cuando digo ángulo con respecto al horizontal, si no coloco un signo es por defecto positivo. Hubo una persona que me la puso por debajo. Bien. Yo no sé por qué. Disparó para abajo, ¿sí? Yo no entiendo esa parte porque... Bueno, que está descargado, dirigida a otro vehículo que está descargado y que huye con rapidez constante también, pero de 36.2 metros por segundo. Que huye, ¿no? Lo cogieron sin armas. Y yo me voy, que me van a matar. Los dos móviles se mueven en la misma línea recta. Y hubo uno de ustedes que lo puso también en una rampa, yo no entiendo. Lo están viendo como un dron, no estoy burlando, lo están viendo como un dron. Tal vez esa parte lo están viendo como un dron, ¿cierto? Bueno, no para burlarme, yo estoy tratando de entenderlo, lo está viendo como un dron. En la misma línea recta y en el mismo sentido. En el mismo sentido es que si el que huye va para allá, el que lo persigue también va para allá. ¿Sí o no? O sea, todo está claro. Y la cápsula finalmente alcanza al vehículo que huye. O sea, el que disparó al final le pega. ¿Listo? O sea, todo está ahí clarito. O sea, ustedes se lo pueden imaginar. Yo no tengo que ser Gabriel García Márquez para explicárselo de manera bonita. Está súper claro. Trata de hacerlo lo más claro posible, ¿no? Ustedes se lo pueden imaginar. Pero luego viene la pregunta. Bueno, lo que supone que deben buscar ustedes. Calculen la separación que tenían los dos vehículos cuando la cápsula fue disparada, antes de que todo comience. Y B, calcule la distancia entre ellos cuando la cápsula contacta al vehículo descargado. Entonces, esta está la parte. Los dos se están moviendo en línea recta. Ustedes tienen un vehículo aquí, algunos me lo dibujó muy graciositos. Ustedes son buenos dibujantes, tengo que aceptarlo. Lo dejaron por aquí. Aquí está. Este es el que está huyendo. Entonces, este dispara. ¡Pim! Este dispara. ¡Pim! Pero esto tiene que ser un movimiento. Vamos a hacerlo más largo porque este carro vamos a llamarlo el azul por ser A. Este lo vamos a llamar el rojo. Entonces, cuando este dispara está en movimiento, sabe que él en algún momento está por aquí. Vamos a suponer, puede estar por aquí, por acá no sabemos, vamos a suponer que está por aquí. Te da como 96, pero si lo representas, ¿Cierto? Y el otro, el profesor rojito está por acá. no, pero simplemente yo lo hice para comprobar que haya significado ya. Entonces confío en mí. Solo que yo puse que X igual simplemente para... Entonces, es que yo no confío en mí. vamos a colocar el sistema de coordenadas en el centro de los dos cuerpos, como si fueran puntos. ¿Me siguen? Entonces, aquí es la distancia, la primera distancia que le preguntan en el ejercicio. Es que llamémoslo delta de X AB sub 0. Y la otra es este de acá, al centro, donde lo golpeas, justamente aquí. Esto lo vamos a llamar delta de XB AB final. ¿Listo? Todo esto es la distancia que recorre
es un animal que está hablando. Todo esto es de la distancia que recorre la cápsula de pintura hasta acá. Entonces lo que llamamos X más. ¿Ahí vamos bien? ¿Ahí vamos bien? Entonces los dos estaban aquí. Este disparó. Y cuando pasó el tiempo, como el segundo va más rápido, ustedes se dan cuenta la velocidad, la rapidez del segundo es mayor que la del primero, evidentemente este recorre menos distancia y este recorre más distancia. ¿Sí? ¿Se vamos bien? Ok. Entonces, la parte confusa, espero que, bueno, esta parte de este ejercicio les puso mucha dificultad a ustedes, es lo que mandamos aquí fue esta cápsula. Esta cápsula está medida con respecto primero al sistema de coordenadas del carro A, llamémoslo carro A. Y alguien está aquí, el mariscal, o cómo se llama, el juez, cómo se llama el que tiene que ver un árbitro en el peito. Como árbitro que diga si lo mataron, porque puede haber alguien que lo mataron y sigue dando balas y está muerto. ¿Cómo así? No era un árbitro que diga que le pegue así. Se murió. El dueño del lugar, pues, estaba aquí. Eso lo vamos a llamar tierra. ¿Ok? Entonces, sigue lo siguiente. Velocidad de la cápsula con respecto a la tierra es igual a la velocidad de la cápsula con respecto al auto A. Bueno, yo que pensé que no había que Más la velocidad yo no la he visto así. del auto A con respecto a tierra. ¿Sí? La velocidad de la cápsula, esta es la cápsula, es igual, con respecto a tierra, es igual a la velocidad de la cápsula con respecto al auto, más la velocidad del auto con respecto a la tierra. ¿Sí? ¿Entienden? Toda esa sumatoria de velocidades ni siquiera es bidimensional, es unidimensional. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Los datos que se les dan a ustedes ahí, ustedes simplemente copian eso. Como así lo paso por paso para que ustedes entiendan. Dice, cuando dice, uno de ellos todavía cargado va con rapidez constante de 16.3 metros por segundo es el auto A. Esa rapidez es medida con respecto a qué? A tierra, ¿cierto? O sea que la velocidad de A con respecto a tierra es de 16.3 metros por segundo en I. Yo veí magnitudes, yo veí rapideces, pero esa es la velocidad. Esto es medido con respecto a tierra. La velocidad del carro B, este es B, pero ahí no nos importa mucho porque él es como, B es este. B es este. Es el rojito. Eso no nos interesa mucho. Esa es la velocidad del auto B con respecto a tierra, que es 36.1 metros por segundo también en I. Todas van en la misma línea recta y en el mismo sentido. O sea, todos van para acá. Dígame, señorita. Porque hay una parte que dice y dispara una cápsula relativa a él. En una competencia de paintball con vehículos, uno de ellos todavía cargado va con rapidez constante de 3.3 metros por segundo. Esa medición, esa velocidad que cree alguien que está haciendo y dispara una cápsula con rapidez relativa a él. ¿A él es quién? Al auto. O sea que esa rapidez relativa a él es esta que es la velocidad de la cápsula con respecto al auto. Y eso es 266 metros por segundo. Pero ojo, esta es la magnitud. Esa es la magnitud. Cuando lo convertimos en vector, él tiene unas componentes horizontal y vertical. O sea que la velocidad de ese objeto disparado con respecto al auto son estas en realidad. La velocidad de C con respecto a allá es 266 metros por segundo por coseno, lo que doy un ángulo, sí, claro, 14.9 grados, en I con respecto al auto. Es que el auto es el que mueve y dispara. Todo eso está midiendo con respecto al auto que se está moviendo. Ahí mismo dice relativo a él con respecto al auto. ¿Sí? Creo que ustedes no tienen esa noción.
Se lo voy a pasar para que usted lo vea. Y se lo regalo. Más 266 metros por segundo, seno de 14.9 grados en J. Esta velocidad que está aquí es la velocidad de la cápsula que se dispara en el carro, pero con respecto al sistema de coordenadas del carro. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando ustedes lo colocan aquí y se suma esto con la velocidad del auto con respecto a tierra, que es este, ¿no? Y todo eso está sumándose simplemente en el eje X. En el eje Y no pasa nada. ¿Qué pasa? Pero el eje Y tiene una ventaja. El eje Y yo puedo calcular el tiempo de vuelo. Y cuando ustedes calculan el tiempo de vuelo, ya con la velocidad en el eje X de la cápsula, que es la suma de las dos velocidades, tanto de la cápsula como la del auto A, le da esta distancia máxima. Y ya hacemos las diferentes. Sale súper fácil, pero había que analizar mucho y entender bien el dibujo. Entonces, ¿lo están siguiendo? Entonces escribimos aquí. La velocidad entonces de la cápsula con respecto a tierra es la velocidad ahí que dice 266 metros por segundo coseno de 12.9 grados en I más 266 metros por segundo seno de 14.9 grados en J más pues que es el auto A, ¿no? Más 16, pero esto está en I, 16.3 metros por segundo en I. O sea que es cuando se suman solamente hay una suma en el eje X, estas dos se suman. En el eje Y, él sigue haciendo su vuelo en el eje Y sin importar el movimiento del carro que lo lanzó. ¿Estamos bien? Sí. Ok, sigamos. Entonces, lo primero que hicieron muchos hasta aquí, el primer paso que dieron que estaba bien, esta parte no la hicieron muchos, se les olvidó sumar las velocidades relativas. ¿Por qué la velocidad relativa? En muchos ejercicios, inclusive en clase, casi todos los que disparan están quietos. El arquero, el lanzador, el cazador están quietos. Pero en este ejercicio, el que dispara es un auto en movimiento. La velocidad, esas velocidades se tienen que sumar. Para alguien que está aquí en tierra, que está observando todo, ¿cierto? Alguien que está observando todo, él no va a ver, va a haber un aumento de velocidad, él no va a ver la velocidad de 266 exactamente en el eje X, como le está viendo a alguien que está dentro del carro. Entonces, ya va a haber una velocidad con la que sale el cuerpo, el eje X. Y el que está en tierra ve que esa velocidad con la que fue lanzada se le tiene que sumar la velocidad del auto que lo dispara. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa parte de lo que muchos se equivocaron. Ahora, vamos a ver si me están siguiendo. Entonces, como yo no me aprendo las ecuaciones de. Este es un movimiento simétrico. Ustedes pueden utilizar, muchos de ustedes utilizaron las ecuaciones de movimiento simétrico. Hay varias. Yo no me las aprendo, entonces, ¿qué haría usted? Bueno, yo simplemente digo, cuando llega a la parte más alta, esa velocidad es 0. Esta es la velocidad inicial en X, menos la aceleración de t, ¿cierto? Espejo, menos b sub 0y sobre menos t. Esta es la altura de subida y si yo quiero el tiempo de vuelo, que es de subida y bajada, es 2 veces eso, se cancela el negativo, y ese b sub 0y es s por seno del ángulo con que se disparó dividido g. Listo. Ya, un hilo que me la de mi con simplemente salgo de esta ecuación que se me la de mi. Listo. De aquí se reemplazan y les da el tiempo que dura toda esta cápsula hacer todo. Ustedes reemplazan, vamos, a ver, ustedes me siguen. Entonces sería esto por 266 metros por segundo por seno de 14.9 grados dividido la gravedad, 9.80 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y en cuánto tiempo les da? Ahora. Imagínense, vamos a terminar este examen antes de la hora y media. Yo le dije, este examen era de 1 hora y media.
¿Cuánto les da? A los que calculamos, por favor. ¿Cuánto le da a usted? 13.96. Redondea la cuarta, 3. Las 3 cifras significativas. ¿Cuánto le da? No, a 3 cifras significativas. Aproximado por 14 puntos. Aproximado por 13.96. Su calculadora tampoco dice. No, le da 13.96. 14 segundos aproximadamente utilizando 3 cifras significativas. Era 13.96 segundos si lo trabajan con 3.96, perfecto. Quiero decir que hay una tolerancia con 3 cifras significativas, ya les dije, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué hacen ustedes? Van y calculan la distancia máxima que recorre toda la cápsula utilizando las velocidades relativas en el eje X. Porque la velocidad relativa entonces PST en X es 266 metros por segundo coseno de 14.9 grados más ¿no? Más 16.3 metros por segundo. Todo eso está en I. Entonces, para calcular la distancia, voy a borrar aquí, porque necesito este espacio ya no va a quedar. Bueno, ¿alguien no me está entendiendo? Porque aquí ya viene un análisis un poquito más complicado. Yo necesito si me están entendiendo, alguien no me está entendiendo lo que está aquí. ¿Sí? ¿Bien? Correcto, voy a borrar esto. Entonces, aquí viene una cosa. La distancia que recorre la cápsula en ese tiempo, la distancia que recorre el auto 1, el A, en ese tiempo, y la distancia que recorre el auto B en ese tiempo, que se pueden calcular. Ya les voy a decir, ustedes qué hacen con eso. La distancia que recorre la cápsula. Distancia que recorre la cápsula es la distancia máxima. Eso es entonces, esta que está aquí. 266 metros por segundo, coseno de 14.9 grados, más 16.3 metros por segundo. Todo eso multiplicado por 14 segundos. ¿Cuánto nos da? Eso me da un número de 90.000 y pico. ¿Cuánto le da? 3.827. 3.827, por favor, que alguien me diga si me equivoco me dices, no corrige. Por favor, que siempre se equivocó. ¿Cuál es la distancia total o solo la que...? Solo la distancia que recorre esta. La que recorre toda la cápsula. Pero con eso no hemos terminado. Solo hemos calculado la distancia que recorre la cápsula. Pero todavía, porque la pregunta que hacen ahí son ¿cuál es esta distancia y cuál es esta distancia? Ya vamos a calcular esas dos distancias, podemos calcular toda la distancia. Pero mira, aquí es una... ¿Listo? ¿Verdad? ¿O me equivoqué? La primera, las dos primeras. Tan malo no soy, ¿no? Siguiente. La distancia que recorre el auto A. Entonces, el auto A tiene una velocidad de 16.3 metros por segundo y lo multiplicamos por 14. Esa distancia recorre 228.2 metros. Dígame si me equivoco. Y el auto B, la distancia que recorre el auto B es 36.2 metros por 14 segundos. Eso da 505.4.
G' de f Si de me x equivoco me dice. por Entonces, f' de x por x'. X más de 1. atención. Una cosa simple. Prima de f de x. ¿Cómo calculo entonces estas dos distancias? Bueno, yo puedo haber colocado que ni siquiera lo alcanza, ¿no? Pues la suma de esas dos y la resta con la de la x. Esta de acá es xk f de x. y esta de acá f de x. es xb. Porque Y observen una cosa, observen una cosa, observen una cosa, observen una cosa, observen una cosa. G' de 1 cuando G' de 1 Observen una cosa. dentro de G te da 1, de G' te da 1, dentro de la G' no. Menos 5 tercios. Pues tienes que multiplicarlo por Yo supongo que este lo está pasando acá, ¿no? En el dibujo se supone que está tan alejado que este no sobrepasa la posición inicial que tenía. Ah, sí, cierto que está. Pero bueno, no importa. Como yo lo analicé, pues yo cometí un error en el tiempo, como 4 décimas más o menos. Pero lo que yo hice fue considerar que el carro B se alejaba a razón del A y el A estaba quieto por velocidad relativa. Entonces saqué la velocidad que recorría el auto B y con la velocidad normal que él llevaba. Después, por velocidad relativa, le resté la velocidad del A, considerando que el A se quedaba quieto, y eso me dio otra posición. Y la diferencia de esas me da la posición inicial. Un momentico. Miren este dibujo. Miren este dibujo. Este es la distancia máxima. Si yo le resto la distancia que recorrió A, ¿qué obtengo? Mire esta distancia, no está mal dibujo. Esa es la distancia que recorrió la cápsula. Si yo le quito lo que recorrió A, ¿qué obtengo? La distancia cuando la separación entre ellos cuando impactan. Y si yo le resto esta distancia, la distancia que recorrió esta. Si a esta distancia le quito la distancia que recorrió B, ¿qué obtengo? La distancia inicial. ¿Ya lo ven? Está en el dibujo, Si a este le quito la distancia que recorre A, bueno, la distancia que recorre B, encuentro la distancia de separación inicial de ellos. Esta menos esta, da esto. Está en el dibujo. Y si a esto le quito esto, encuentro la distancia que ellos tienen después del impacto. Está en el dibujo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Ven el ejercicio? ¿Me voy a borrar aquí? ¿Puedo borrar? ¿Está bien el dibujo? ¿Yo creo que había hecho mal el dibujo? No. Está perfecto. Pensé que tenía que cambiarlo. No tengo que cambiar nada. Entonces, delta de x a b sub 0 es igual a la distancia máxima menos, para encontrar y delta de a delta de x a b final es igual a x más menos lo que recorrió x a. Ustedes hacen la resta y les da. Observen bien, a este le quito la distancia que recorrió B y encuentro la distancia de separación que tenían antes cuando fue disparada la cápsula. Esta es la distancia de cuando fue disparada la cápsula. Aquí están los dos carros, aquí está dibujado y esta fue la distancia que recorrió B. Y si a la distancia máxima le quito la distancia que recorrió A, y eso se escribe con el centro acá, ¿no? Con el centro mal dibujado, eso es imperdonable, tiene que ser aquí. Le quito eso
Si a esta distancia le quito esta XA, encuentro la distancia de separación que tienen cuando la cápsula toca al carro B. Vamos a hacer las restas y el ejercicio sale. En el dibujo está explicado todo, no necesito, el dibujo me lo dice todo. Voy a escribirlo aquí. 3.827 metros menos XB, que es 505.4 metros, y el otro es 3.827 metros menos 228.2 metros. ¿Cuánto les da? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Este es que está en el dibujo? ¿Sí o no? ¿Y el examen, el que lo haya hecho bien? Ahora, usted me hizo un análisis mental que no fue visual. Yo no entiendo. Pero yo voy a seguir tratando de entender. Eso sí, la respuesta, los datos y los resultados se les da igual, le da perfecto. Y los dos métodos le da bien. Profe, Sí, caballero. si uno lo hizo más mental, pero le dio los datos, ¿está bien? ¿Sí? Yo voy a ver qué tan mental fue. Yo voy a